Bendito sea mi Señor por siempre y para siempre es su gloria. Queridos hermanos y hermanas, doy gracias a Dios, gracias a Él por su presencia y gracias a Él que es así como dice: viene más unción del cielo, viene más poder de lo alto. Iglesia Católica, viene más derrame de gloria. Vamos a unirnos al Santo Padre, al Papa Francisco, que nos pide que nos unamos en ayuno, en oración. Vamos a unirnos a pesar de la distancia. El Espíritu, la oración, nos une a todos como cuerpo de Cristo, como iglesia que somos. También dar gracias a Dios por todas las maravillas que Él ha venido haciendo en Damaris, ha venido haciendo también en Arelis también, bendito sea Dios, en tu hija, en tu sobrina Caridad, también para la gloria de Dios, en la familia de Adonni. Yo glorifico al Señor por tantas obras y tantas maravillas que está haciendo en ustedes jóvenes también, Smith, Vladi y todo demás, Sheila, en todos y cada uno de ustedes derramándose la gloria y la presencia del Señor, y que se siga derramando grandemente. Servidores, Yesenia, Xiomara, Héctor Luis, Alberto, toda la comunidad en general, Gertrudis y también Dionisio, en esa prima hermana de su esposa. También voy a dedicar muy especialmente el programa de hoy a Cruzita Abreu y a la salud y la vida de Cruzita Abreu, y también por la salud y los estudios y la vida de Rufina. También todo lo que Rufina tiene que hacerse, todo lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en ella. Por esas dos personas, por todo y cada uno de ustedes, ofrezco el programa de hoy muy especialmente por ellas dos, por Cruzita y también por Rufina. Y vamos a compartir la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que hoy estamos celebrando a San Lucas. San Lucas, ese evangelista del Señor, ese buen abogado también, fue abogado también, y es abogado allá en el cielo de cada uno de nosotros. Vamos a escuchar el evangelio que está tomado de quien celebramos hoy, Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios: en aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descenderá sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la casa, en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden caminando de casa, no anden cambiando de casa. Si entran en su pueblo, en un pueblo, y les reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya, y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una diferencia ahí, porque hubo una pequeña confusión en mí. Palabra de Dios es cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, hablaba desde el cielo, se posaba su voz o una luz en un árbol y te hablaba, pero hablaba desde el cielo. Por eso decimos, cuando se lee una palabra del Antiguo Testamento, palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, como es el mismo Dios hablándonos a través de Jesucristo, que es Dios, por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, decimos palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, eso es una pequeña aclaración. Queridos hermanos y hermanas, hoy en día quiero que te lleves este mensajito, esta frase. Hoy en día nosotros estamos hablando mucho de Dios.
Ya estoy haciendo esto por lo comprometido que estoy con el pueblo de Dios. En primer lugar, por lo comprometido que estoy con Dios a través de su pueblo. Cuando pasa un día o dos sin llegar a esta reflexión, hay personas tanto de Boston, de España, de otros lugares de Estados Unidos, tirándome mensajes, llamándome. ¿Qué pasa con la reflexión de hoy? Hay una persona allá afuera en Estados Unidos que trabaja conduciendo, creo que un transporte escolar, y dice que pone ahí el mensaje, esta reflexión, la pone, muchas bendiciones para ellos, la pone y va escuchándola ahí, así inicia su trabajo y esto y lo otro, y que Dios le habla para la gloria de Dios. Entonces, a veces, di esta introducción porque a veces nosotros hablamos mucho de Dios, pero ahora la pregunta del $1,000,000, como dicen, o ya que estoy hablando de Estados Unidos, la pregunta del $1,000,000, hablamos mucho de Dios. Pero ¿estamos hablando con Dios? ¿Tienes esa oración personal con Dios? ¿Vas a esa misa concentrado, concentrada a hablar con Dios? ¿Vas a la capilla, al Santísimo, como mayormente lo conocemos? ¿Vas a hablar con Dios? Entonces, vamos a reflexionar hoy si estamos o hablando más de Dios y hablando menos con Dios. Vamos a hablar más con Dios y hablar menos de Dios. Que ya Dios se encargará cuando tú hables con Él, Él hable contigo, Él te comunicará qué hacer y hablar en qué momento hacerlo. Así que escuchamos, oigan la palabra de Dios para ir concluyendo ya. Que la mies es abundante y los obreros son pocos. Pueden haber miles de sacerdotes, miles, cientos de predicadores. Pero hay millones de personas que no aceptan el camino del Señor, que no escuchan la palabra de Dios a través del sacerdote, a través del predicador. Entonces, la mies es abundante, los sacerdotes son pocos, los predicadores son pocos, los que están siguiendo al Señor de corazón son pocos, queridos hermanos. A veces seguimos al Señor por una conveniencia, por algo que te conviene, por lo económico, por la buena comida, por cómo te reciben, don fulano, el san fulano, viene ahí el profeta, la profeta del Señor, a veces por título también. Nos llenamos de ese ego. Dios se reprenda. Seguimos diciendo aquí, oigan lo que dice el Señor. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. Y si bien, oigan qué hermosa dice la meditación, que en el evangelio de hoy Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. Sus discípulos, tú que me estás escuchando, tú eres una discípula. Tú eres un discípulo del Señor. Ya los milagros que Dios ha hecho en ti, ya los milagros que Dios ha hecho en tu familia, ya son para tú salir y decirlo, para que se edifique la fe de los demás y la tuya también. Ya es un modo de evangelizar. Tú estás haciendo falta en la mies del Señor. Así que deja tantas cosas, poco a poco, es un proceso de esas que tú estás haciendo y comienza a hacer lo que real importa, lo que real le da vida a tu alma delante de Dios. Y dice, Dios nos ha hecho por tanto sus evangelizadores. Oye bien, los mensajeros de la buena nueva que Cristo ha traído a este mundo. Dios ha querido elegir personas para la misión del anuncio de su palabra y que con su ejemplo, debemos dar ejemplo ante todo. Es muy lindo, Ruso, estar aquí. Es allí, es allá afuera. Es allá con lo que necesitan de Dios. Es afuera lo que necesitan ver en verdad un evangelio vivo en ti. Esos son los que quieren ver. No con estas palabritas muy bonitas saliendo ahí en el canal de YouTube. El Ruso de mostrar allá afuera. Y digo Ruso para no mencionar a nadie que ahorita se ponen un sombrero. Bueno, y el que le sirva, que se lo ponga. Entonces me lo pongo yo primero el sombrero. Aquí es muy bonito hablar de Dios. Ay, qué lindo. Es allá afuera cumplirlo. Perdonar. Que si me tropieza, que si alguien habla de mí, no yo hablar 2 veces peor de él y así sucesivamente. No. Entonces, den testimonio de que, oigan, testimonio de que Jesús está vivo en medio nuestro. ¿Eres tú una de esas personas elegidas por Dios? Si es así, no tengas miedo. Es cierto, el mismo Señor nos advierte que nos envía en medio de lobos
porque el mundo en el que nos toca vivir y predicar se cierra en ocasiones al anuncio de la palabra. Muchas veces se cierra por nuestro mal ejemplo, como ya decía. Debemos de dar más ejemplo, y también lo que decía ahorita, y hablar menos de Dios. Hacer más Dios en nosotros y hablar menos de Él. Hoy más que nunca se necesitan apóstoles y profetas que no solamente hablen de Dios, oigan bien, sino que nos hablen en nombre de Dios. Y cuando usted habla en nombre de Dios, usted habla con su ejemplo también. El mundo necesita a quien le muestre a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Aunque ciertamente la mies es abundante y los obreros pocos, urgen apóstoles y profetas y misioneros dedicados por el Señor, que quieran no solo hablar de Dios, sino también en su nombre. Y también yo digo, imitarlo a Él en tu diario vivir. Que se atrevan a contar con alegría, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Lo que decía ahorita, los testimonios, las obras que el Señor ha hecho en ti, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en todos, en tus vecinos muchas veces. Ya eso es un modo de predicar y evangelizar a los demás. Hasta aquí hoy la reflexión del día. Yo quiero que el Señor te bendiga grandemente y tú hayas edificado tu fe en la palabra de Dios. Que vengan vientos, que vengan fuertes lluvias, no pasará nada porque estás en la roca firme que es el Señor. En Estados Unidos, en España, en Italia, en todo el mundo, aquí también en República Dominicana, en Santo Domingo y en los pueblos, les abrazo a todos en Cristo Jesús. Paz y bien, santa alegría. Bendiciones. Viene más unción del cielo, viene más poder de lo alto, viene más derrame de gloria, viene más Espíritu Santo, viene más iglesia activa, viene más pueblo con fe, viene más avivamiento, Pentecostés, viene más.